Bien, ahora hay distintas armas para combatir a este virus. Tenemos la cuarentena, tenemos el distanciamiento social, la distancia personal, los EPPs, pero en esta ocasión la que nos compete son los desinfectantes químicos. Entonces vamos a definir qué es la desinfección y vamos a hablar de las principales moléculas desinfectantes. Bueno, la desinfección a grandes rasgos es el proceso de eliminación mediante acciones químicas como calor o rayos ultravioleta, acciones físicas o acciones químicas que vendrían a ser las moléculas desinfectantes. Y bien, se entiende que un método de desinfección es bueno en cuanto reduzca al menos 3 ciclos logarítmicos la población del microorganismo objetivo y lo lleve a un nivel seguro, que no cause perjuicio a la salud, que no pueda causar contaminación de alimentos o de otras superficies o de superficies vivas. Bien, no necesariamente implica la destrucción de esporas, en ese caso estamos hablando de esterilización. Y bueno, la molécula más conocida son los hipocloritos, los cuales, bueno, son los más extendidos por su limitado costo, por que sí tienen una buena eficacia. Y bueno, ahí lo que actúa es el ion hipocloroso, el cual es un anión oxidante y que oxida los fosfolípidos de membrana celular, causando la ruptura de esta y la lisis celular y por lo tanto muerte. Bien, en hipocloritos tenemos dos presentaciones comerciales. El hipoclorito de sodio, que normalmente el industrial viene al 7.5%, y el hipoclorito de calcio, que viene de escamas, normalmente al 67%. El hipoclorito de calcio suele ser un poco más eficaz porque por cada molécula hay, digamos, 2 aniones de ion hipocloroso en lugar de uno, lo que ocurre en el hipoclorito de sodio. Bien, las ventajas es que es un desinfectante de bajo costo, también es de amplio espectro, actúa sobre virus, bacterias, hongos, esporas, y también es aplicable a potabilización. Las desventajas, la principal, y por lo que se usa muy poco en Estados Unidos o en Europa, es el tema de que al reaccionar con las proteínas forman compuestos tóxicos que son los trialometanos y las cloraminas. Además, es fuertemente corrosivo con los metales, el cloro, pierde su actividad en presencia de materia orgánica y bueno, su actividad puede depender del pH. Si hay pHs muy ácidos, puede perder algo de eficacia. El dióxido de cloro es una molécula compuesta por un átomo de cloro y 2 de oxígeno, que en su estado natural es gaseoso. Sin embargo, hay soluciones estabilizadas químicamente, las cuales son líquidas. Bien, y esta molécula, al ser tan pequeña y gaseosa, puede atravesar la membrana celular y actúa desnaturalizando proteínas o causando reacciones de oxidación en ácidos nucleicos, y así causa una mortalidad de distintos microorganismos. También virus, bacterias, también tienen un espectro bastante amplio. Bueno, es el más eficaz de los desinfectantes clorados, más que los hipocloritos. Las dosis de uso son relativamente bajas, suelen ser entre un 50-70% de las dosis usadas con hipoclorito en partes por millón. No forma derivados tóxicos, a diferencia de los hipocloritos. También se puede aplicar a potabilización y bueno, esto es algo que también tienen los hipocloritos, se puede aplicar a materias primas. Desventajas es que es uno de los desinfectantes más costosos, es inflamable, por lo cual hay que tener cuidado en su almacenamiento, y que si se quiere generar gaseoso in situ, requiere un equipamiento costoso. Pero como les digo, también hay soluciones estabilizadas.
Los amonios cuaternarios son otro tipo de moléculas que resultan de la reacción de aminas terciarias con haluros de alquilo. Bien, si vemos las estructuras que hay ahí, hay un átomo de nitrógeno, digamos, central. El nitrógeno tiene más 5 de valencia, entonces tiene dos grupos metilos, tiene un grupo aromático y tiene una cadena larga de carbonos e hidrógenos, y queda una carga positiva libre, la cual le permite unirse a un átomo de cloro. ¿Ya? Y esta molécula que vemos es el cloruro de benzalconio, que es el amonio cuaternario de primera generación. Y bueno, estos productos también son bastante oxidantes y actúan a nivel de membrana celular, el mismo mecanismo que el cloro. ¿Ya? Y bueno, cuando hablamos de amonios cuaternarios, no estamos hablando de una sola molécula, como cuando hablamos de hipoclorito, de dióxido de cloro, de ácido peracético, sino de una combinación de moléculas, porque son formulaciones que pueden tener de 1 a 4 componentes, y estos componentes combinarlos en distintas proporciones. Y eso nos ha llevado a que la evolución de estas formulaciones sean llamadas generaciones de amonio cuaternario. Bien, tenemos los de primera generación, que son distintas proporciones de cloruro de benzalconio. Bien, luego de segunda generación, que son derivados del cloruro de benzalconio, es decir, algunos de los grupos metilos se reemplazaba por alguna otra molécula, pero se mantenía el anillo aromático. Luego, en la tercera generación, tenemos una mezcla de la primera y la segunda generación, es decir, el cloruro de benzalconio y uno de sus derivados, mezclados en distintas proporciones. Cuando sí hubo un salto cualitativo interesante fue con la cuarta generación, que se eliminó, digamos, el anillo aromático y se puso otra cadena alifática, por eso que son llamados amonios de cadena gemela, y eso hizo que se solucionaran algunos inconvenientes que tenía, se amplió un poco su espectro microbiológico, y por otro lado, también se redujo, digamos, el nivel de toxicidad que tenían el ser humano. Finalmente, la generación actual es la quinta, la cual combina un amonio de cuarta generación y otra molécula, por ejemplo, glutaraldehído o otros aldehídos o alcoholes, para mejorar el efecto biocida. Y bien, en esta diapositiva podemos ver estas moléculas, el cloruro de benzalconio. Como ven, son moléculas grandes de largas cadenas de carbono. Esto hace que estos sean productos bastante residuales, es decir, que tengan remanencia en las superficies, haya que enjuagarlos y dejen ciertas trazas si no los enjuagamos bien, reitero. Entonces, bueno, esto nos lleva a que sus principales ventajas es que son potentes fungicidas, especialmente, es la principal acción que tienen. También tienen cierta acción sobre bacterias y virus, que como les digo, los de quinta y cuarta generación ya son eficaces contra virus y bacterias gram negativas, limitación que había de la primera a la tercera generación. Luego, bueno, también tienen poder humectante, tienen poder detersivo, incluso generan cierta espuma. Tienen un efecto residual que, si lo aplicamos en pediluvios, en rodaluvios, en pisos, en superficies donde no va a contactar el alimento, nuestras manos, pues es beneficioso porque el compuesto sigue ahí y sigue controlando bacterias. Y tienen un bajo nivel de corrosión a metales. Ahora, la desventaja más importante, como les digo, tiene dos caras a este tema de la residualidad, que también hay un mayor riesgo de contaminación química de alimentos, puesto que estas moléculas son remanentes, tanto así que la Unión Europea tiene límites máximos permisibles
de residuos de amonio cuaternario en alimentos, que son límites del orden de 0.1 ppm por kilogramo de alimento, por lo que en empresas que exportan a Europa no se recomienda mucho usar ese compuesto. Bien. No son aplicables a materia prima, lo que sí el ácido peracético o los desinfectantes clorados, este es el único que tiene esa limitante, son ineficaces contra esporas, incluso los de quinta y cuarta generación tienen un efecto esporostático, es decir, detienen la actividad metabólica de las esporas, pero no las destruyen, lo que sí el ácido peracético y los desinfectantes clorados, que son esporocidas. Bien, y también otra desventaja es que al tener cierta formación de espuma, se suele gastar más agua en el enjuague. Bueno, el ácido peracético es un desinfectante de alto nivel y biodegradable, muy usado en Europa y en Estados Unidos, que resulta de la mezcla del ácido acético, es decir, el vinagre con el que le echamos a las ensaladas, y el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada que usamos como antiséptico para desinfectarnos las heridas. Al combinar estos se obtiene esta molécula, el ácido peracético, que tiene un amplio poder oxidante que actúa sobre los fosfolípidos de membrana, nuevamente similar al cloro. Las ventajas es que es de amplio espectro y de alto nivel, tanto así que incluso se usa para la desinfección de instrumental quirúrgico. Es biodegradable y de naturaleza completamente orgánica por las mismas bases de las que proviene. El dióxido de cloro y el hipoclorito de sodio son moléculas sintéticas. El amonio cuaternario sí es una molécula orgánica, sin embargo puede tardar hasta un mes en biodegradarse, dado que son cadenas largas. En cambio el ácido peracético, al ser una molécula pequeña, pues se degrada en horas o unos pocos días. Y es un compuesto que no requiere enjuague, por lo mismo de que no es tóxico para los alimentos o para el ser humano, no deja trazas, y además es un compuesto bastante volátil. Además es un compuesto eficaz a bajas temperaturas, por lo que incluso se usa en chillers de desinfección de espárragos o de desinfección de carcasas de pollo que están a medio grado de temperatura, y el desinfectante no pierde su poder biocida. Bien, las limitantes, la principal es que al estar concentrado tiene un pH bajo y además un olor avinagrado, acético, entonces sí que se tiene que manipular con máscara y con guantes de PVC, pero ya diluido, el manejo es similar que la lejía ya diluida. Y el otro tema es que no es recomendable en aplicaciones continuas a metales blandos, es decir, es para acero inoxidable, que en realidad es el metal que debería predominar en las plantas de alimentos. Sobre superficies inertes, plástico, cemento, se puede usar este y cualquiera de los demás desinfectantes. Bien. Bueno, en Pisapix contamos con una marca de ácido peracético, que es el Proxitane 1512, que es importado de Solvay, una empresa de capitales europeos. La planta que nos atiende está en Brasil, es uno de los principales productores de derivados de peróxido en Latinoamérica, uno de los más grandes. Les voy a mostrar un pequeño video. Como pueden ver, el producto viene correctamente etiquetado en una galonera de 30 litros, que es especial, tiene una tapa con desfogue para el calor, el vapor ácido que les digo que libera, y es de amplio espectro. Es un biocida bastante potente y además amigable con el medio ambiente, que está compuesto por ácido peracético al 15% y peróxido de hidrógeno al 23%.
Y bueno, en este cuadro revisamos la actividad de los principales desinfectantes. Veremos que el ácido peracético y el cloro tienen el espectro completo en gram positivas, gram negativas, esporas, mohos, levaduras, virus. En cambio, el amonio cuaternario tiene una limitación en lo que es gram negativas. También su efecto en esporas, como les dije, es nulo. Acá estamos hablando de los amonios cuaternarios de primera, tercera generación. Y bueno, en mohos, levaduras y en virus y fagos, pues sí tiene un cierto efecto, podría decirse bueno, sin embargo, sin llegar a muy bueno o excelente, como si podría ser el ácido peracético, los desinfectantes clorados. Aquí un cuadro que también nos presenta una tendencia similar en cuanto al amonio con su limitación en cuanto a las esporas, los virus y las gram negativas. Que esto, como les digo, está referido a las primeras generaciones de amonio, las tres primeras. Y como les comentaba aquí, el ácido peracético puede ser corrosivo en metales blandos, sin embargo, los desinfectantes clorados son corrosivos en la mayoría de situaciones, solo que se usan bastante por el bajo costo. Aquí tenemos otro cuadro, también vemos la misma tendencia en cuanto a los clorados y los amonios cuaternarios en cuanto a espectro microbiano. El tema de corrosión sí es una ventaja de los amonios, no son corrosivos a las superficies, en cambio los clorados sí que lo son bastante, pero tienen un bajo costo. El de los amonios es moderado, incluso los de última generación, los de cuarta y quinta, ya es un costo alto. Con todo esto, el ingeniero alimentario pues tiene que analizar distintas variables para escoger el desinfectante correcto. Lo más importante es la eficacia, el amplio espectro microbiano. En esto el ácido peracético y el dióxido de cloro serían los que tendrían una mejor performance. En cuanto a toxicidad, hablamos hacia el ser humano, es decir, acumulativamente. Aquí los amonios cuaternarios, especialmente los de primera y tercera generación, pero también los de cuarta y quinta, al ser más remanentes, pues pueden causar daños al ser humano, irritaciones o problemas en el sistema inmunológico. Bien, y también los clorados. En cuanto a manipulación, como ya les expliqué, el ácido peracético es el que tendría un pH bastante bajo, entonces requeriría guantes y máscara. Luego están los amonios, que también tienen pH más bien bastante alcalinos, alrededor de 12 o 13, entonces también requieren protección, especialmente para la piel y los ojos. La otra variable al analizar es la corrosión. Los menos corrosivos son los amonios. Y finalmente el costo-dosis, pues bueno, al final del video haremos un análisis un poco más específico de las dosis, pero como ya les dije, los amonios cuaternarios de cuarta o quinta generación y el dióxido de cloro suelen ser las moléculas con mayor costo, el ácido peracético estar en un nivel intermedio y los hipocloritos pues siempre hemos sabido que han sido los más baratos. Otro tema importante es cómo vamos a usar estos productos, los métodos de aplicación. Eso dependerá de las dimensiones de nuestro establecimiento y también, digamos, del nivel de equipamiento que tengamos. Bien, el primer tipo de método de aplicación de desinfectantes es el manual, es decir, por baldeado, con paños y pulverizadores manuales. Esto está bastante bien para un restaurante o una planta pequeña. Aquí es importante capacitar bien a los operarios y darles los medios y el tiempo para que hagan minuciosamente el trabajo, si no, no se van a cubrir y desinfectar todas las superficies. Luego tenemos la desinfección por inmersión, que es sumergir piezas. Lo bonito de este método es que
casi te garantizas de que la totalidad de la superficie esté cubierta, así que tienes que remover un poco para que no se traslapen piezas sobre otras. Sin embargo, el tema es que está limitado a piezas desarmables o piezas pequeñas, utensilios. No se puede aplicar pues sobre estructuras grandes de equipos o digamos sobre una mesa, y obviamente es un método que consume bastante solución desinfectante. El siguiente método, y un poco más común, es la aspersión, que puede ser con o sin presión, puede ser con pistolas, puede ser con mangueras pues con una boquilla especial me estoy refiriendo, o con equipos de mochila. Bien, y este es un método pues que automatiza un poco más el proceso, hace que sea un poco más rápido. La única desventaja es que al tener una gota de gruesa, de lluvia que se llama, esta gota va a quedar en la superficie poco tiempo, pues se va a escurrir por la gravedad. Incluso muchas veces hay que estar repasando. El método, digamos, más recomendable, más avanzado, es la nebulización o ULV por sus siglas en inglés, ultra bajo volumen, en el cual con un equipo convertimos la solución desinfectante en una niebla con un tamaño de gota de 5 a 50 micras, y eso hace que inunde, que cubra todas las superficies y que inunde incluso el aire. Entonces, al aplicar nosotros el producto en esta forma, pues la gota queda flotando en el aire un tiempo y también queda impregnada en las superficies unos cuantos minutos, muchos más que la aspersión, obviamente. Y eso hace que el desinfectante actúe mejor porque tiene un mayor tiempo de contacto para realizar su acción biocida. Bueno, en esta foto vemos un proceso de nebulización. Para aquellos que no lo hayan visto, como ven, se convierte en una niebla total el desinfectante que le inunda todo. Y claro, acá hay una garantía casi total de cubrir todas las superficies porque por la ventilación natural se va a desplazar esa niebla a todo el recinto.